Bienvenidos a este segmento de video en el que vamos a desarrollar un ejercicio básico de graficación en Excel. Es muy conveniente antes de empezar que usted esté ya familiarizado con los temas básicos, los conceptos fundamentales sobre los gráficos, cosas como los elementos de un gráfico, los tipos de gráfico. Esto puede hacerlo mediante un documento PDF que se encuentra en la descripción de este video. La propuesta es que desarrollemos el taller mostrado en la plantilla taller 9A, en el cual vamos a hablar sobre los climatogramas. Vamos a graficar climatogramas. Por eso es necesario primero ponernos en contexto. ¿Qué es un climatograma? Un climatograma es un gráfico que representa el estado climático. Como todos sabemos, el clima depende de muchos factores: la temperatura, la humedad, los vientos, las lluvias, etc. Pero un climatograma solo atiende a dos factores: a la temperatura y a las lluvias. De manera que vamos a tener unos datos de temperatura y lluvias en una región y vamos a graficarlos. Vamos pues a la parte práctica. Bien, aquí disponemos del texto del taller 9A, que trata sobre una práctica de graficación. Nos entregan una tabla. Recuerden que para producir un gráfico se requiere una tabla. Y en este caso pues se trata de una tabla en la que nos dan durante los 12 meses del año los valores de las precipitaciones, es decir, de las lluvias en milímetros. Recuerden que las precipitaciones, la pluviosidad se mide en milímetros, y nos entregan también para cada mes la temperatura promedio. Todos estos son datos promedio. El primer gráfico que nos piden es un diagrama de columnas que muestre el comportamiento de las lluvias. Entonces, siempre necesitamos unos valores para el eje X, el eje horizontal, y otros valores para el eje Y, en los gráficos básicos, en los gráficos cartesianos, porque también podemos tener gráficos circulares o gráficos de caja bigotes u otro tipo de gráficos donde no es tan relevante eso de los ejes X horizontal y Y vertical. El primer paso para graficar pues consiste en decirle a Excel cuáles son los datos que queremos graficar. Seleccionamos el rango. Siempre la variable que queremos dejar en el eje horizontal debe estar en la columna de la izquierda de la tabla. Marcamos la gráfica, insertar. Nos aparece un panel con posibles gráficos, y en este caso pues vamos a graficar, como nos dicen, un diagrama de columnas. Tenemos pues varias posibilidades, varios modelos. Vamos a hacer el más sencillo, el primero. Usted puede explorar los otros tipos de gráficos de columnas, y tenemos un gráfico de columnas que nos muestra el comportamiento de las lluvias a lo largo del año. Aquí tenemos todos los elementos del gráfico que ya conocemos, como por ejemplo el área del gráfico. El área del gráfico, cuando picamos aquí dentro, observen que se bordeó el área. Esa es el área del gráfico. Hay un área más interna, esta que estoy seleccionando, que se llama el área de trazado. Ahí, cuando ponemos el puntero del mouse, nos va mostrando los nombres de las áreas. Tenemos por aquí el eje vertical. En este caso el eje vertical no tiene título. Vamos a ponerle título ahora más adelante. Tenemos por aquí el eje horizontal, que tampoco tiene título. Y aquí dentro del área de trazado tenemos, por ejemplo, por acá estas líneas que he marcado. Obsérvenlas. Se llaman las líneas de escala o líneas de división. Tenemos también por acá la que he seleccionado, que es la serie de datos. Si en cada uno de estos elementos hacemos botón derecho, podemos configurar a cada uno de ellos. Por ejemplo, si hago botón derecho aquí, entonces puedo dar formato a la serie de datos. Si hago botón derecho por acá, puedo dar formato al área del gráfico. Por aquí tenemos el título. Si hago botón derecho encima del título de la gráfica, puedo dar formato al título de la gráfica. Si pico aquí dentro
de las líneas dentro del área de trazado, en las líneas de división, puedo dar formato a la línea de división, y así también para los ejes, darle formato al eje, en este caso vertical, o darle formato al eje, en este caso horizontal. De manera que todos los elementos del gráfico son editables, son configurables. Por eso le podemos dar una apariencia personalizada a cada uno de los ejes. Hay aquí un detalle. Chequen que el primer mes aparece mes. Lo he dejado a propósito así para mostrarles la importancia de la primera celda en el rango de datos. La primera celda en el rango de datos contiene los títulos que deben de tener tanto el gráfico como la variable que va en el eje horizontal. Si volvemos aquí, chequen que aquí tenemos una primera fila de celdas, una segunda fila de celdas antes de entrar al área de datos. Entonces, la primera fila de la región es la que toma los títulos para el gráfico. Observen si graficamos esta. Chequen que dejé por fuera la palabra precipitación, que fue el título que asumió la gráfica que construimos ya. Y le digo insertar columnas, primera columna, y ahora observen lo que nos aparece. Chequen la diferencia. Ahora tenemos, como en el caso anterior, voy a checar un poquito la gráfica. Ahora tenemos, esta se llama en milímetros y la anterior se llamaba precipitación. La anterior tenía en la X un valor mes. Aquí no está el valor mes, aquí están los nombres de los meses. Eso nos demuestra que la primera fila del rango de datos nos aporta los títulos para el gráfico. Entonces vamos a mejorar esa primera fila del rango de datos de la siguiente manera. Estas dos celdas las vamos a convertir en una sola. Si las combinamos, perdemos la segunda línea. Entonces lo que vamos a hacer es que tomamos precipitación, control X, vamos a la segunda celda, control V, y le damos al Enter para que queden en diferente línea dentro de una celda. Miren la diferencia. Ahora tenemos aquí las dos celdas, pero en la segunda hemos incluido todo el texto. Usted también lo puede hacer para la siguiente. Control X para cortar. Vamos a la segunda. Control V para pegar y al Enter para que queden dos líneas. El al Enter lo que hace es generar una línea dentro de la celda. De manera que ahora nos quedaron todos los títulos en la primera fila. Y esta fila nos sobraría. La fila 28, la fila 29, de manera que la vamos a eliminar. Entonces ahora sí tenemos aquí. Chequen los gráficos, cómo cambiaron. En este desapareció la palabra precipitación porque era la que estaba en la fila que eliminamos. Te voy a eliminar ese gráfico. Para eliminar un gráfico, selecciono el área de trazado y suprimir. Y me queda el gráfico pedido. Aquí le he dado como muchas vueltas al asunto porque quería mostrar la relevancia de la primera celda o de la celda cabecera en un rango de datos. Bueno, ahora sí vamos a hacerle algunos arreglos. Voy a ponerle primero que todo unos títulos. Entonces voy a afectar el eje vertical. Para eso podemos ir por diseño y en diseño de la cinta de opciones encontramos la opción agregar elementos del gráfico. Y ahí tenemos una lista, un menú de elementos. Por ejemplo, título de eje primario horizontal y de eje primario vertical. Y eso de primario es porque una gráfica puede tener más de un eje vertical. Más adelantico lo podemos trabajar. Título para el eje vertical primario. Entonces aquí me aparece una cajita de texto y ahí le puedo colocar, esto es en milímetros. Por ejemplo, milímetros. Esto de milímetros se refiere a que las lluvias
Las precipitaciones se miden en milímetro utilizando los pluviómetros. Ahora le puedo pedir también que me permita colocar un título para el eje horizontal. Vamos nuevamente por diseño, elementos del gráfico, título eje, título horizontal primario, y aquí el título podría ser, por ejemplo, meses. Y ya le hemos colocado título al eje vertical, título al eje horizontal. Chequeen que queda redundante, ¿no? Precipitación en milímetros, y aquí dice milímetros. Entonces puedo modificar el título del gráfico, pico en el título del gráfico y le voy a quitar la segunda parte y voy a mejorar el título, por ejemplo, que no me quede con esa mayúscula sostenida. Precipitaciones mensuales, por ejemplo. Y ahora supongamos que queremos destacar en qué mes están las mayores precipitaciones. Es decir, que debemos de afectar la serie de datos correspondiente a agosto. Pico encima de la serie de datos, dar formato a la serie de datos, y me aparece siempre a la derecha una barra, un panel nuevo, en donde tenemos la opción, por ejemplo, de relleno. Le decimos que queremos rellenar esa serie de datos de color rojo, pero solamente la serie de agosto, no todas las series de datos. Un control Z nos permite deshacer. Mire que tenemos marcada toda la serie de datos, pero solo dijimos que la de agosto. Entonces picamos únicamente en la de agosto. Y ahora sí, botón derecho, dar formato al punto de datos. Ahora no es a la serie, porque la serie eran todas. Ahora al punto, y la vamos a pintar de color rojo. De esa manera estamos destacando que el mayor nivel de lluvias estuvo en agosto. Queremos ponerle cuántos fueron las lluvias en agosto, o sea, el valor de la serie. Entonces podemos hacer botón derecho y buscar etiquetas de los datos. Las etiquetas de los datos son los valores que tienen los datos. Entonces ahí nos mostró que para agosto tenemos un valor de 300 milímetros. Aquí pues tenemos una especie de redundancia, pero nos ayuda mucho visualmente a conocer cuál es el valor de la serie de datos en cada uno de los casos. Ahí depende ya de lo que queramos nosotros. Bien, ya hemos resuelto el primer punto. Ahora podemos poner este gráfico, quitarlo de la hoja. Aquí lo tenemos como un objeto en la hoja. Observen que es un objeto sobre la hoja porque lo puedo mover sobre la hoja sin ocupar celdas. Vamos a moverlo a una hoja de gráfico. Botón derecho, le pedimos mover gráfico. Nos pregunta a dónde lo queremos mover. Si como un objeto, en este caso como se encuentra, como un objeto en la hoja taller 9A, o como un gráfico en una hoja nueva. Digamos que lo queremos en una hoja nueva que se va a llamar columnas. Pues para recordar que es un gráfico de columnas y aceptar. Ahora tenemos una hoja nueva, chequen, una hoja nueva que se llama columnas, en donde tenemos el gráfico que construimos y en donde lo podemos seguir editando. Por ejemplo, quiero darle formato al título del gráfico. Quiero que que se rellene, por ejemplo, de algún color particular, así un amarillo, etcétera. Y podemos modificar los elementos del gráfico. Vamos para el segundo punto. El segundo punto dice, muestre en un diagrama de líneas el comportamiento de la temperatura. Ese ejercicio, ese desarrollo queda a cargo de ustedes. Les voy a mostrar el resultado esperado. Algo de este tipo, en donde les destaco que los títulos de los ejes y el título del gráfico les he puesto un formato de letra, de fuente, con un cierto color. He utilizado una línea con marcadores. Solamente el marcador de la mayor temperatura lo rellené de color rojo y solamente a ese marcador le colocamos
el valor de la serie, que serían 25 grados centígrados. Ahora que lo tenemos ya listo, lo vamos a llevar para una hoja adicional, mover gráfico a una hoja que la vamos a llamar temperaturas. Perdón, no temperaturas, líneas mejor. Nuestro tema es graficación. Entonces, línea. Y vamos a dedicarnos al tercer punto que dice: elabore el climatograma de la región mostrando en la misma gráfica los datos de precipitaciones en columna y de temperatura en línea. Vamos pues a ese tercer punto que lo vamos a desarrollar. Para ello, como ya hemos dicho, primero marcamos los datos, los meses, las precipitaciones y las temperaturas. Insertar un tipo de gráfico. Por aquí dentro de los gráficos que tenemos, podemos encontrar un gráfico combinado. Aquí lo encontramos, gráficos combinados. Abrimos en gráficos combinados. Nos dijeron que en una misma gráfica, en columnas la precipitación y en línea la temperatura. Y entonces obtenemos este gráfico. ¿Qué problema tiene este gráfico? Que como los valores de las temperaturas son muy pequeños, la línea anaranjada, y los valores de las precipitaciones son muy grandes comparándolos, entonces pues el gráfico nos muestra una línea anaranjada muy baja. Para eso le vamos a pedir, que es lo novedoso de este gráfico, le vamos a pedir que la línea de la temperatura, botón derecho, le damos formato y le pedimos que la grafique en el eje secundario. Entonces ahora tenemos un gráfico con dos ejes verticales. Un eje vertical a la izquierda para leer sobre él las precipitaciones y otro eje vertical a la derecha para leer sobre él las temperaturas. Lo que sigue queda a su cargo, que es ponerle los títulos y mover el gráfico a una hoja que vamos a llamar climatograma. Algo de este tipo que movemos a una hoja nueva que vamos a llamar climatograma, en la cual tenemos un gráfico combinado. En las columnas tenemos las lluvias, medidas en milímetros. Voy a arreglar aquí que no me quedó bien, en milímetros. Y en la línea tenemos la temperatura medida en grados centígrados. Y ahora vamos a resolver el siguiente punto, que dice: ¿cuál es la participación de las precipitaciones en julio con respecto al valor total acumulado del año? Siempre que nos preguntan gráficas de participación, se refieren a gráficas circulares. En la gráfica circular, el círculo completo se considera el 100%. De manera que lo que el gráfico hace es tomar los valores de la variable que estamos graficando y ponerlos en forma de porcentaje. Hagámoslo. Seleccionamos las precipitaciones. Vamos a insertar un gráfico circular. Muy a propósito, vamos a coger un gráfico 3D, que son los famosos gráficos tipo torta. Entonces aquí lo que ha hecho Excel es que para los valores de la variable les ha dibujado una tajada de la torta cuyo tamaño está en proporción al valor de la variable con respecto al total. En este caso no hay concepto de eje X y de eje Y. Los valores de la columna de la izquierda, enero-febrero, nos sirven para la leyenda, que a propósito en los gráficos anteriores no la habíamos destacado. La leyenda es esa tablita de convenciones que tienen los gráficos para explicar. Aquí tenemos que la leyenda dice enero-febrero y para cada uno de los meses nos da un color, pero no es fácil leer esos colores, ¿no? Por ejemplo, julio y noviembre no es muy claro el color cuál es. Podemos entonces apoyarnos haciendo que le coloque las etiquetas a los datos. En este caso le colocó las etiquetas y podemos formatear las etiquetas.
picamos en las etiquetas, dar formato a la etiqueta de datos, y aquí a la derecha tenemos ahora el formato de la etiqueta. Si queremos, por ejemplo, que coloque el nombre, entonces coloca precipitación, que es el nombre de la serie. Si queremos que coloque la categoría, entonces nos dice mes por mes, qué valor aparece para cada mes en las precipitaciones. Queda bastante denso, pero podría tener buena información así. Todo depende de para qué necesitemos el gráfico, ¿verdad? Si queremos solo los valores o los porcentajes, puede que queramos el valor y el porcentaje o solo el porcentaje. Como en este caso, vamos a dejarlo solo con el porcentaje. Y si queremos que nos muestre una línea guía, esa línea guía es para lo siguiente. Si nosotros movemos acá un valor, lo sacamos fuera, entonces él coloca una línea que nos dice a dónde corresponde ese valor. Entonces es muy útil para desatiborrar el gráfico. Lo podemos sacar y él coloca una línea indicando a qué tajada de la torta corresponde ese porcentaje. Algunas líneas él las coloca ya automáticamente. Ahora, si nosotros queremos eliminar la leyenda, suponga que eliminamos la leyenda, pues quedaríamos aquí perdidos porque sabemos los porcentajes, pero no sabemos a qué mes corresponden. Entonces podemos hacer lo que estábamos viendo ahora, de formatear las etiquetas y decirle que nos muestre el nombre de la categoría. De esa manera, por ejemplo, me dice que en agosto las precipitaciones fueron el 25% de las precipitaciones del año, y de esa manera eliminamos la leyenda en este caso. Voy a agrandar un poquitín para ver mejor, y ahora tengo una mejor gráfica. Chequen lo que nos dice: precipitaciones en milímetros. Nos dice que las precipitaciones en julio, este azul grande, fueron el 21%, en agosto el 25%, en junio el 11%. Esos porcentajes con respecto al total de las precipitaciones del año. Bueno, y si queremos destacar alguno, entonces podemos hacer el siguiente efecto: coger una tajada del diagrama de torta y jalarlo un poquito hacia afuera para destacarlo. De esa manera observen que queda destacada que esa es el área del círculo que tiene una mayor proporción. Bueno, y para terminar, únicamente voy a colocarle a este texto el color, un color, y lo voy a poner en negrita y listo. Y tenemos un gráfico que nos muestra las participaciones de todos los meses en el valor total. Pero en realidad nos dijeron que las participaciones de julio, no las de agosto. Entonces voy a devolver la proporción a su puesto, la arrastro hacia adentro y extraigo la de julio, que es la que nos pidió el ejercicio. Ahora vamos a llevar el gráfico a una hoja nueva que se va a llamar participaciones, o diagrama de torta, o diagrama circular. Va a llamarlo circular para mostrar que ahí tenemos el diagrama circular. Y aceptar. Entonces tenemos diagramas circulares, diagramas combinados. Esto no debería llamarse climatograma, sino más bien combinado. Diagramas de solo líneas, diagramas de solo columnas, y así como hemos hecho estos, podemos construir cualquier diagrama que queramos en Excel y podemos modificar sus principales elementos. Bueno, con este diagrama circular damos por terminado este video tutorial en el que hemos trabajado unos de los principales gráficos en Excel y cómo modificar los elementos del gráfico. Gracias y hasta una próxima oportunidad.